¿Sabías que la noche del 27 de enero de 1880, un hombre jugó todo su prestigio, su fortuna y su credibilidad en un documento de apenas unas páginas que prometía cambiar para siempre la forma en que vivimos después del atardecer? Thomas Edison estaba a punto de presentar ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos algo que muchos consideraban imposible: una lámpara incandescente práctica que pudiera iluminar los hogares sin explotar, sin incendiarse y sin costar una fortuna. Pero lo que nadie imaginaba era que ese papel no era solo una patente, era una declaración de guerra contra siglos de oscuridad. Si te fascina descubrir los momentos exactos en los que la historia dio un giro radical, suscríbete ahora mismo a Historia para Curiosos, porque aquí vas a conocer las efemérides y curiosidades que transformaron el mundo tal como lo conoces. En aquel enero de 1880, Edison llevaba más de 14 meses trabajando casi sin dormir. Su laboratorio en Menlo Park, Nueva Jersey, se había convertido en una especie de cuartel militar donde más de 20 hombres experimentaban día y noche con materiales imposibles. Habían probado más de 3.000 sustancias diferentes para el filamento: pelo humano, fibras de coco, algodón carbonizado, trozos de madera exótica, bambú de Japón, incluso barba de maíz. Cada intento fallaba de forma distinta. Algunos filamentos ardían en llamas espectaculares, otros se apagaban a los pocos segundos, y cada fracaso significaba dinero perdido, tiempo perdido y la burla creciente de los periódicos que empezaban a llamarlo charlatán. Y aquí viene lo que muy poca gente sabe: Edison no estaba solo en esta carrera. En Inglaterra, Joseph Schwann ya había presentado públicamente una bombilla funcional que iluminaba durante horas. En Alemania, Heinrich Göbel asegura haber creado algo similar años antes. En Francia, otros inventores experimentaron con diseños parecidos. El mundo entero sabía que quien resolviera el problema de la luz eléctrica controlaría una de las industrias más lucrativas de la historia moderna. Era como una carrera espacial del siglo XIX, solo que en lugar de llegar a la luna, se trataba de conquistar la noche. Y Edison estaba perdiendo tiempo mientras sus competidores avanzaban. Pero espera, porque esto lo cambia todo. El verdadero genio de Edison no fue inventar la bombilla desde cero, fue entender algo que sus rivales pasaban por alto. De nada servía crear una lámpara que funcionara en un laboratorio si no podíamos fabricarla en masa, venderla barata y conectarla a un sistema eléctrico que la gente pudiera usar sin necesitar un título universitario. Schwann tenía una bombilla brillante, pero no tenía un plan para electrificar ciudades enteras. Göbel tenía experimentos fascinantes, pero no tenía inversores con millones de dólares. Edison tenía ambas cosas. Y sobre todo, tenía una obsesión enfermiza por los detalles comerciales que lo convertían en algo más peligroso que un simple inventor. Era un empresario decidido a construir un imperio. Imagínate la presión que sentía ese hombre. Había prometido públicamente que iluminaría todo Manhattan con su sistema eléctrico. Los periódicos habían publicado sus declaraciones grandilocuentes. Había recaudado enormes inversiones de banqueros poderosos que esperaban resultados inmediatos. Su reputación como el mago de Menlo Park estaba en juego. Si fallaba ahora, sería recordado como un vendedor de humo, un farsante que prometió lo imposible. Todo dependía de ese documento que presentaría el 27 de enero. La patente no era solo un trámite legal, era su salvavidas en medio de un océano de dudas y deudas. Retrocedamos un momento para entender por qué esto era tan revolucionario. En 1880, el mundo vivía prácticamente en la Edad Media cuando se ponía el sol. Las ciudades ricas tenían alumbrado público de gas, que funcionaba pero era peligroso. Las explosiones eran frecuentes.
Los incendios por fugas de gas mataban a familias enteras mientras dormían. Dentro de las casas, la gente usaba velas que costaban una fortuna si eran de cera, o apestaban horriblemente si eran de sebo. Las lámparas de queroseno llenaban las habitaciones de humo negro y tóxico. La clase trabajadora vivía literalmente a oscuras después de las 6 de la tarde. En invierno, los niños no podían estudiar. Las fábricas cerraban porque trabajar sin luz era imposible. La productividad de la sociedad entera estaba limitada por las horas de sol disponibles. Y aquí viene lo increíble. Quien pudiera romper esa barrera no solo se haría rico, cambiaría la civilización humana más profundamente que cualquier invento desde la imprenta. Edison lo sabía. Sus competidores lo sabían. Y por eso la carrera era tan feroz. Cada semana que pasaba sin una solución significaba que alguien más podría adelantarse. Cada experimento fallido acercaba a Edison al abismo financiero. Sus inversores empezaban a impacientarse. Algunos ya murmuraban que habían apostado por el caballo equivocado. La tensión en Menlo Park era insoportable. Pero lo que casi nadie te cuenta es cómo eran realmente esos experimentos. No había ordenadores ni simulaciones. Todo era prueba y error brutal. Los técnicos de Edison trabajaban con hornos que alcanzaban temperaturas infernales para carbonizar los materiales. Respiraban vapores tóxicos. Sufrían quemaduras. Algunos desarrollan problemas respiratorios por la exposición constante a sustancias químicas. Era un laboratorio, sí, pero también era una especie de fábrica infernal, donde hombres desesperados intentaban arrancarle un secreto a la naturaleza antes de que se les acabara el dinero y la paciencia de los jefes. Edison mismo dormía apenas 3 o 4 horas por noche. Hay testimonios de sus empleados que cuentan cómo lo encontraban a las 3 de la madrugada, inclinado sobre una mesa llena de filamentos carbonizados, tomando notas frenéticas en sus cuadernos. Era un hombre poseído. Algunos dicen que era ambición pura, otros que era vocación científica. Probablemente eran ambas cosas mezcladas con una dosis de orgullo que no le permitiría aceptar la derrota. Había prometido que lo lograría, y un hombre como Edison prefería morir intentándolo antes de admitir públicamente que se había equivocado. Espera, porque lo que viene ahora es fascinante. El material que finalmente logró para esa primera patente fue algo aparentemente simple, un hilo de algodón carbonizado. Sí, algodón común tratado con calor extremo hasta convertirlo en carbón puro. Pero la clave no estaba solo en el material, sino en el proceso completo. Edison tuvo que perfeccionar las bombas de vacío que extraían el aire del interior del bulbo de vidrio. ¿Por qué vacío? Porque si faltaba oxígeno, el filamento ardería en llamas al calentarse. Lograr un vacío casi perfecto era técnicamente complicadísimo en 1880. Requería bombas especiales, sellos herméticos perfectos y muchísima paciencia. Además, Edison descubrió que el filamento tenía que tener la resistencia eléctrica exacta, demasiado grueso y no brillaba lo suficiente, demasiado fino y se rompía inmediatamente. Tenía que ser un hilo perfectamente uniforme, sin irregularidades, cortado a la longitud precisa. Cada detalle importaba, y cada detalle se había aprendido a base de millas de fracasos. Los cuadernos de laboratorio de Edison están llenos de anotaciones sobre experimentos que no funcionaron, páginas y páginas de datos negativos. Pero Edison tenía una filosofía. Cada fracaso te acerca al éxito porque elimina una posibilidad y reduce el campo de búsqueda. Y aquí viene algo que te va a sorprender. La patente que Edison presentó el 27 de enero de 1880 no fue su primera patente relacionada con luz eléctrica. Había registrado otras antes sobre aspectos parciales del sistema.
Pero esta era la pieza central, la que protegía el diseño completo de la bombilla incandescente con filamento de carbono en vacío. Era la patente número 223,898. Y ese número seco y burocrático representaba potenciales millones de dólares en ingresos futuros. Con esa patente, Edison podía exigir a cualquiera que copiara su diseño. Podía negociar licencias. Podía construir monopolios. Era poder puro traducido en papel legal. Imagina la escena en la oficina de patentes. Un funcionario recibe el documento de Edison. Para él, es solo otro trámite más en una pila interminable de solicitudes. No sabe que está procesando uno de los documentos más importantes del siglo XIX. Revisa los diagramas técnicos, lee la descripción, comprueba que cumple los requisitos formales. Todo está en orden. Firma, sella, archivo. Y con esos gestos rutinarios, sin darte cuenta, acaba de cambiar el futuro de la humanidad. Porque esa patente será la base legal sobre la que se construirá un imperio industrial que transformará el mundo. Pero espera, porque la historia se pone mejor. Edison sabía que tener la patente no bastaba. Necesitaba demostrar que su sistema funcionaba en la práctica, no solo en teoría. Así que, operación lo que hoy llamaríamos una demostración para inversores y prensa, iluminó su propio laboratorio con docenas de bombillas. Invitó a periodistas, banqueros, políticos. La gente llegaba escéptica y salía maravillada. Ver una luz brillante, estable, limpia, sin humo, sin llama peligrosa, sin el siseo constante del gas, era casi mágico para quien solo había conocido velas y lámparas de aceite toda su vida. Los periódicos empezaron a publicar artículos entusiastas. El New York Herald escribió que Edison había resuelto el problema del siglo. El Times lo llamó genio de la era moderna. La opinión pública cambió de golpe. De ser visto como un posible charlatán, Edison se convirtió en el hombre que traería el futuro al presente. Y con ese cambio de percepción llegó algo crucial: más inversores, más dinero, más recursos para seguir desarrollando el sistema eléctrico completo que se necesitaba para que las bombillas fueran realmente útiles en hogares y calles. Y aquí viene lo que casi nadie te cuenta. Edison no ganó dinero vendiendo bombillas, al menos no al principio. Las vendía casi al costo de producción o incluso con pérdidas. ¿Por qué? Porque su verdadero negocio era vender electricidad. Cada bombilla instalada era un cliente cautivo que necesitaría comprar electricidad para siempre. Era el modelo de negocio de las impresoras y los cartuchos de tinta, pero inventado 130 años antes. Edison fundó empresas para generar electricidad, empresas para tender cables, empresas para fabricar medidores, empresas para hacer mantenimiento. Controlaba toda la cadena desde la generación hasta el consumo final. Pero no todo fue triunfo. Edison cometió errores estratégicos monumentales. Su obsesión con la corriente continua casi destruye su imperio años después, cuando quedó claro que la corriente alterna de Westinghouse y Tesla era superior para transmitir electricidad a larga distancia. Edison luchó sucio en esa guerra tecnológica. Financiación de campañas de desprestigio. Incluso electrocutó públicamente animales con corriente alterna para demostrar que era peligroso. Fue uno de los episodios más oscuros de su carrera. Pero eso vendría después. El 27 de enero de 1880, Edison estaba en la cima del mundo, sosteniendo en sus manos un documento que valía una fortuna. Espera, porque hay otra capa en esta historia que es fascinante. La patente de Edison provocó inmediatamente batallas legales. Joseph Swan en Inglaterra reclamó que él había inventado la bombilla primero.
tenía demostraciones públicas anteriores a las de Edison, tenía testigos, tenía evidencia. Durante años hubo litigios complicados. Finalmente, ambos llegaron a un acuerdo pragmático. Fusionaron sus empresas en el Reino Unido, formando la Edison y Swan United Electric Light Company. Era una forma elegante de resolver el conflicto sin destruirse mutuamente. Edison controlaba América, Swan controlaba Inglaterra, y ambos podían concentrarse en el verdadero enemigo, la industria del gas que no pensaba rendirse sin pelear. Y pelear fue exactamente lo que hizo la industria del gas. Tenían siglos de infraestructura instalada, ejércitos de trabajadores, contratos con gobiernos municipales, una base de clientes enorme. No iban a ceder ese mercado sin batalla. Lanzaron campañas publicitarias diciendo que la electricidad era peligrosa, que causaba incendios, que mataba a la gente por electrocución. Y no estaban completamente equivocados. Los primeros sistemas eléctricos mal instalados sí causaron accidentes graves. Hubo incendios por cables defectuosos. Hubo electrocuciones mortales. La industria del gas explotó cada uno de esos casos para sembrar miedo y duda. Pero la superioridad de la luz eléctrica era tan obvia que nada podía detener su avance. Era más limpia. Era más segura cuando estaba bien instalada. Era más brillante. No olía. No llenaba las paredes de hollín negro. Y sobre todo, era moderna. La gente quería ser moderna. Quería el progreso. Quería el futuro. Y el futuro brillaba con luz eléctrica. Para 1890, apenas 10 años después de la patente, había más de 100 centrales eléctricas en Estados Unidos. Para 1900, todas las grandes ciudades tenían redes eléctricas. Para 1920, incluso pueblos pequeños comenzaron a tener acceso. La victoria fue total y definitiva. Y aquí viene algo que te hará reflexionar sobre el impacto humano real de todo esto. Piensa en una familia trabajadora de Nueva York en 1885. El padre trabaja en una fábrica. La madre cose ropa en casa para ganar dinero extra. Tienen 3 hijos que deberían estudiar, pero no pueden porque cuando llegan a casa después de las clases ya está oscureciendo y las velas son caras. Viven en un apartamento pequeño y oscuro donde el humo de las lámparas de queroseno mancha las paredes y hace toser a los niños. Esa es su realidad. Esa es la vida normal para millones de personas. Ahora imagina que un día esa familia consigue electricidad. De repente, con solo girar un interruptor, su casa se llena de luz brillante, limpia, constante. Los niños pueden estudiar después de cenar. La madre puede coser hasta tarde y ganar más dinero. El padre llega a casa y puede leer el periódico o jugar con sus hijos sin forzar la vista. Es una transformación radical de su calidad de vida. Y esa transformación se repitió en millones de hogares. Eso es lo que significó realmente la patente de Edison. No fueron solo negocios e inversiones. Fue cambiar vidas concretas de gente común. Pero espera, porque hay más. La luz eléctrica no solo cambió los hogares, transformó las ciudades enteras. Aparecieron los distritos de entretenimiento nocturno. Times Square en Nueva York se llenó de carteles luminosos espectaculares. Piccadilly Circus en Londres brillaba con neones. Los Campos Elíseos en París se convirtieron en un río de luz. Las ciudades descubrieron que podían atraer turistas, comercio y vida nocturna si se iluminaban de forma espectacular. Nacieron los cafés nocturnos, los cines con marquesinas brillantes, los teatros con fachadas luminosas. La cultura urbana moderna nació en gran medida gracias a esa bombilla que Edison patentó. Y en el ámbito laboral, el cambio fue igual de profundo. Las fábricas ya no dependían de la luz del día.
Podían funcionar 24 horas con turnos nocturnos. La producción se multiplicó, los costos bajaron, los productos se abarataron. Más gente encontró trabajo. Los salarios mejoraron porque había más demanda de mano de obra. La clase media creció, el nivel de vida subió. Todo esto estaba conectado directamente con la capacidad de trabajar después del atardecer, y esa capacidad la dio la luz eléctrica de Edison y sus competidores. Ahora, sabemos de números concretos que te van a impresionar. En 1882, 2 años después de la patente, Edison inauguró la primera central eléctrica comercial del mundo en Pearl Street, Manhattan. Alimentaba a 85 clientes que tenían aproximadamente 400 bombillas en total. 400 bombillas iluminando unas pocas manzanas de Nueva York. Parece ridículo hoy, ¿verdad? Pero en aquel momento era revolucionario. Era la prueba de que el sistema funcionaba. Era el comienzo de algo gigantesco. En 1890, 8 años después, había más de 1000 centrales eléctricas en Estados Unidos alimentando cientos de millas de bombillas. En 1900, prácticamente todas las ciudades importantes tenían electricidad. En 1920, 40 años después de la patente, millones de hogares estadounidenses usaban luz eléctrica. El crecimiento fue exponencial. Y Edison y sus empresas ganaron fortunas incalculables. Pero no solo Edison. Toda una industria nueva creció alrededor de la electricidad. Fabricantes de cables, de transformadores, de interruptores, electricistas, ingenieros diseñadores de sistemas. Miles de empleos nuevos, billones de dólares en actividad económica. Todo porque un hombre obsesivo presentó un documento ante la Oficina de Patentes un 27 de enero. Y aquí viene algo que te va a hacer pensar. Edison trabajó en esa bombilla durante más de un año, con un equipo de 20 personas, gastando millas de dólares en experimentos. Y al final, el diseño que patentó parece simple. Un hilo carbonizado dentro de un bulbo de vidrio sin aire. ¿Por qué tardó tanto en resolver algo aparentemente tan sencillo? Porque lo simple es engañoso. Cada detalle importaba. El grosor exacto del filamento, el nivel de vacío dentro del bulbo, el tipo de vidrio, la calidad de los sellos, la resistencia eléctrica precisa, todo tenía que ser perfecto o el sistema fallaba. Y encontrar esa perfección requirió millas de intentos. Pero espera, porque hay una lección profunda aquí sobre cómo funciona realmente la innovación. La gente piensa que los inventores tienen momentos de inspiración súbita, como un rayo de luz en la oscuridad. La realidad es mucho más prosaica y mucho más dura. Edison dijo una vez una frase famosa: el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. No fue una frase ingeniosa, fue una descripción literal de su método de trabajo. Probar, fallar, aprender, ajustar, probar otra vez, miles de veces, sin descanso, sin rendirse. Esa es la verdadera historia detrás de la patente del 27 de enero. Y hay algo más que merece ser contado. El éxito de Edison creó un nuevo modelo de innovación que todavía usamos hoy. Antes de él, los inventores eran individuos solitarios trabajando en talleres privados. Edison creó el primer laboratorio de investigación industrial del mundo en Menlo Park. Contrató equipos de especialistas, químicos, mecánicos, sopladores de vidrio, electricistas. Organizó el trabajo de forma sistemática. Documentó cada experimento meticulosamente. Dividió problemas grandes en partes pequeñas que diferentes equipos resolvían en paralelo. Convirtió la invención en un proceso industrial, no en un acto de genio individual.
Ese modelo es hoy la norma en todas las grandes empresas tecnológicas. Google, Apple, Microsoft, Tesla, todos tienen laboratorios de investigación y desarrollo donde equipos grandes trabajan en proyectos complejos. Todas documentan sus procesos, todas patentan sus descubrimientos, todas siguen el modelo que Edison inventó en un pueblo perdido de Nueva Jersey en la década de 1880. Eso es un legado duradero. Eso es cambiar no solo la tecnología, sino la forma misma en que creamos tecnología. Ahora piensa en la ironía de todo esto. Edison iluminó el mundo, pero su propia vida estuvo llena de sombras. Era un trabajador incansable, pero también un jefe duro, a veces cruel. Esperaba de sus empleados el mismo nivel de obsesión que él tenía, lo cual era imposible. Muchos se quedaron trabajando para él. Su primera esposa, Mary Stilwell, murió joven en circunstancias que algunos biógrafos sugieren estuvieron relacionados con el estrés de estar casada con un hombre que vivía para su trabajo y apenas prestaba atención a su familia. Edison tenía un lado brillante y un lado oscuro. Era humano, con todas las contradicciones que eso implica. Y aquí viene algo que te va a fascinar sobre el aspecto humano de esta historia. Edison casi pierde todo en varias ocasiones. Hubo momentos durante 1879 en que sus inversores estuvieron a punto de retirarle el apoyo. Hubo semanas en que el dinero se acababa y no sabía cómo pagar a sus empleados. Hubo noches en que él mismo dudó si lo lograría. Pero cada vez encontraba una forma de seguir adelante. Convencía a un inversor más, conseguía un préstamo, hacía una demostración que renovaba el entusiasmo. Era persistencia pura contra todos los obstáculos. Y esa persistencia fue recompensada el 27 de enero de 1880, cuando finalmente pudo decir: «Lo logré, tengo la patente, ahora el mundo cambiará». Espera, porque quiero que entiendas algo más sobre por qué esta fecha es tan importante. La patente en sí era solo un papel, pero representaba algo mucho más grande: la victoria del ser humano sobre una de sus limitaciones más antiguas. Desde que existe nuestra especie, hemos temido la oscuridad. La noche era territorio de depredadores, de accidentes, de lo desconocido. El fuego nos dio cierto control, pero era peligroso y limitado. Durante milenios, la humanidad se rindió ante la noche y simplemente aceptó que después del atardecer había que dormir o resignarse a la penumbra. Edison y su patente rompieron esa resignación milenaria. Dijeron: «No, la noche también es nuestra, también podemos conquistarla». Y la conquistamos. Para 1950, 70 años después de la patente, prácticamente todo el mundo desarrollado tenía electricidad. La bombilla incandescente de Edison, con mejoras pero básicamente igual en principio, iluminaba a millas de millones de hogares. Había sobrevivido 2 guerras mundiales. Había trincheras iluminadas, hospitales de campaña, fábricas de armamento. Había sido testigo de la Gran Depresión, de la bonanza de posguerra, del nacimiento de la cultura de masas. Era una constante en un mundo cambiante. Y todo había comenzado con ese documento del 27 de enero de 1880. Pero hay un último giro en esta historia que es absolutamente fascinante. La bombilla incandescente que Edison patentó dominó el mundo durante más de un siglo, pero era terriblemente ineficiente. Solo convertía en luz alrededor del 5% de la electricidad que consumía. El resto se pierde como calor. Los científicos lo sabían desde el principio, pero no había alternativa mejor. Las bombillas fluorescentes que aparecieron después eran más eficientes, pero tenían otros problemas. Tardaban en encenderse, su luz era fría y desagradable, contenían mercurio tóxico. Solo con la llegada de los LED en el siglo XXI,
Hemos tenido finalmente una tecnología que supera en todo a la bombilla incandescente. Y aún así, la forma de la bombilla de Edison sigue siendo icónica. Cuando dibujamos el símbolo universal de una idea brillante, dibujamos una bombilla con la forma que diseñó Edison. Cuando queremos representar innovación, progreso, iluminación intelectual, usamos la imagen de esa bombilla. Es un símbolo cultural tan poderoso que ha sobrevivido a la propia tecnología que representa. Eso es impacto duradero. Eso es cambiar no solo la realidad material, sino también el imaginario colectivo de la humanidad. Ahora, dejemos a Edison y pensemos en nosotros por un momento. Estás viendo este vídeo probablemente en una habitación iluminada con luz eléctrica. Das por sentado que cuando oscurezca, girarás un interruptor y habrá luz. No pienses en ello. Es automático, pero tus bisabuelos o tatarabuelos vivieron en un mundo donde la noche era oscura, peligrosa, limitante. Ellos conocieron la transición. Vieron llegar la electricidad a sus pueblos y ciudades. Experimentaron el asombro de encender una bombilla por primera vez. Y muchos de ellos, especialmente los mayores, nunca dejaron de maravillarse con ese gesto tan simple. Para ellos, encender una luz eléctrica era un pequeño milagro cotidiano. Nosotros hemos perdido ese sentido de maravilla, pero vale la pena recuperarlo aunque sea por un momento. Cada vez que enciendes una luz, estás usando una tecnología que transformó la civilización humana. Y aquí viene la reflexión final que quiero compartir contigo. El 27 de enero de 1880 no fue solo una fecha en la historia de la tecnología. Fue un punto de inflexión en la historia de cómo vivimos. Esa patente abrió la puerta a un siglo de progreso eléctrico. Refrigeradores que conservan nuestra comida, lavadoras que nos ahorran horas de trabajo, ordenadores que conectan el mundo, teléfonos móviles que llevamos en el bolsillo. Todo el mundo eléctrico moderno comenzó con esa bombilla. Edison no solo inventó una lámpara, inventó el futuro. Y lo hizo a base de trabajo obsesivo, fracasos constantes, persistencia ciega y una visión de un mundo mejor que se negoció a soltar, incluso cuando parecía imposible. Así que la próxima vez que enciendas una luz, tómate un segundo para pensar en aquel hombre sudando en un laboratorio en Nueva Jersey, rodeado de filamentos rotos y sueños de iluminar el mundo. Piensa en las millas de experimentos fallidos. Piensa en las noches sin dormir. Piensa en la presión, el miedo, la incertidumbre, y piensa que todo eso culminó en un documento presentado un 27 de enero que cambió para siempre la forma en que la humanidad experimenta la noche. Ese es el verdadero poder de la historia, mostrarnos que detrás de cada gesto cotidiano hay batallas épicas, sacrificios enormes y victorias que transformaron el mundo. Suscríbete a Historia para Curiosos, porque cada día subiremos un vídeo de una efeméride o una curiosidad histórica de relevancia. Te prometo que después de ver estos vídeos, nunca volverás a mirar el mundo de la misma forma. Cada fecha tiene su historia, cada invención tiene su drama, y cada momento cotidiano está construido sobre los hombros de personas que lucharon por hacer posible lo imposible. Nos vemos mañana con otra efeméride que cambiará tu forma de entender el presente.